Imagina tener un encuentro inesperado con la fauna local. Aunque la mayoría de los animales salvajes prefieren mantenerse alejados de los humanos, viéndonos tal vez como criaturas extrañas que es mejor evitar, hay veces que podrían considerarnos demasiado cerca para su comodidad, ya sea por miedo, enfermedad, un instinto maternal para proteger a sus crías o una simple mala interpretación de los límites de su territorio. Estos animales podrían convertir un encuentro pacífico en una experiencia poco agradable. A pesar de la rareza de tales ataques, nuestras acciones aparentemente inocuas pueden invitar problemas o mantenerlos a raya. Aquí están los 5 ataques de animales más perturbadores en el Parque Nacional Kruger. El coro del amanecer del Parque Nacional Kruger estaba en pleno apogeo cuando Rudy Lorist, un experimentado guardaparques conocido por su respeto por la naturaleza africana, se preparaba para guiar a un grupo de 8 turistas en una caminata por el monte, que prometía ser el punto culminante de su visita. A los 32 años, Rudy había pasado casi una cuarta parte de su vida caminando por los senderos de Kruger. Cada paso profundizaba su comprensión y aprecio por este vasto y salvaje paisaje. El grupo, una mezcla de amantes de la naturaleza y almas aventureras, se reunió alrededor de Rudy, atentos a cada palabra mientras describía el viaje del día. Con Philip Gumede, su confiable asistente a su lado, Rudy sentía una emoción familiar. Esto era más que un trabajo, era su vocación. Al partir, el parque desveló sus tesoros matutinos. Una jirafa mirándolos curiosamente, una manada de impalas saltando, y una miríada de pájaros añadiendo una sinfonía de sonidos al aire fresco de la mañana. Los ojos de Rudy brillaban con la alegría de compartir estos momentos. Su entusiasmo era contagioso. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por el sonido de un ruido en el arbusto. Los instintos de Rudy se activaron, señalando al grupo que se detuviera con una mano alzada. Cayó un silencio lleno de tensión que hacía que el aire pareciera pesado. Emergió una leona del matorral, su mirada fija en el grupo. Su lenguaje corporal no era de curiosidad, sino de advertencia. El corazón de Rudy se aceleró, no por miedo, sino por la responsabilidad que sentía por la seguridad de su grupo. La leona no estaba sola, sus cachorros jugaban en el fondo, ajenos al enfrentamiento. Rudy sabía que debían retroceder para darle a esta criatura el espacio que exigía. Susurró instrucciones, su voz calma pero firme, mientras él y Philip comenzaban a guiar al grupo hacia atrás. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Pero la leona avanzó, sus movimientos eran deliberados y sus ojos estaban clavados en Rudy. En un momento decisivo, Rudy disparó 2 tiros de advertencia al aire, esperando disuadirla. El grupo observaba congelados, pero la leona, quizás impulsada por el instinto de proteger a sus crías, lo atacó. El entrenamiento de Rudy lo había preparado para este momento, pero nada podría realmente preparar a una persona para la fuerza bruta de una leona en ataque. Se mantuvo firme, era el protector de su grupo. Mientras la leona se acercaba, el mundo parecía ralentizarse. Cada detalle magnificado, un testimonio de la capacidad del cerebro humano para agudizar el enfoque cuando se enfrenta al peligro. La leona saltó, su poderoso cuerpo chocando con el de Rudy. Sintió su peso, el calor de su aliento y la ferocidad de su ser. Ella mordió sus antebrazos. El dolor era agudo pero distante mientras la adrenalina corría por sus venas. Rudy luchó, no con ira sino con una voluntad de sobrevivir y de garantizar la seguridad de los turistas. La lucha fue intensa, un torbellino de polvo, rugidos y gritos. Luego, tan repentinamente como comenzó, la leona soltó a Rudy, retrocediendo hacia sus cachorros. El grupo, liderado por Philip, había mantenido una distancia segura. Sangrando pero vivo, fue atendido por un turista que resultó ser médico. Se le administraron los primeros auxilios como un bálsamo temporal para las heridas que corrían más profundas que la carne. El equipo médico del parque llegó rápido, llevándolo en helicóptero a la clínica Medi de Nelspruit, donde pasaría días recuperándose tanto física como mentalmente. En los días que siguieron, Rudy reflexionó sobre el encuentro, no con amargura sino con asombro por la naturaleza que llamaba hogar.
La leona, en su demostración de ferocidad maternal, le había enseñado una lección de respeto por lo salvaje, por sus habitantes y por el delicado equilibrio que permite a humanos y animales coexistir en este vasto y salvaje paisaje. La recuperación de Rudy no fue solo física, fue un viaje que profundizó su conexión con el parque, reforzando su compromiso con la conservación y la educación. Aunque un testimonio de su valentía, el encuentro sirvió como un recordatorio de la naturaleza salvaje del parque, que guiaría sus continuos esfuerzos por cerrar la brecha entre la humanidad y lo salvaje. En la naturaleza del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, se desató una tragedia que dejaría a una familia destrozada y a una comunidad de luto. La serena belleza de esta extensa reserva, conocida por su fauna y paisajes, fue el telón de fondo de un horrible incidente que cobró la vida de un niño pequeño, apenas de 2 años. Courtney Entimain, hijo de Isaiah Entimain, un técnico empleado en el parque, fue víctima de un ataque raro pero mortal por un leopardo. Los eventos que llevaron a este trágico desenlace comenzaron de manera inocente, con la familia disfrutando de las comodidades de su bungalow, ubicado en las viviendas del personal del parque. A medida que la oscuridad envolvía el parque alrededor de las 8 de la noche, un momento en que los habitantes nocturnos del parque despiertan, ocurrió lo inimaginable. Isaiah había entrado en la residencia momentáneamente. No era consciente del peligro acechando en las sombras. Courtney seguía a su padre con la curiosidad inocente de un niño pequeño, pero se convirtió en el objetivo de un depredador sigiloso. El leopardo, aprovechando la oportunidad, lanzó un ataque desde la oscuridad. Sus poderosas mandíbulas atraparon al niño desprevenido. El regreso de Isaiah al exterior fue provocado por un grito escalofriante, un sonido que ningún padre desea escuchar. La vista que encontró fue de puro horror. Su amado hijo capturado en las mandíbulas del leopardo, siendo arrastrado hacia la cerca perimetral. Impulsado por la desesperación y el terror, los gritos de Isaiah asustaron al leopardo, haciendo que soltara a Courtney y se retirara a la seguridad de un árbol cercano, desde donde había descendido inicialmente. A pesar de los esfuerzos de los padres por salvar a su hijo, llevándolo al hospital Shongwe en Mpumalanga, la gravedad de las heridas de Courtney resultó ser demasiado. Los médicos solo pudieron confirmar lo que los padres más temían. Fue declarado muerto al llegar. La noticia de su fallecimiento impactó a la comunidad, un recordatorio trágico del equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Tras el ataque, las autoridades del Parque Nacional Kruger tomaron medidas inmediatas, rastreando a la leopardo hembra responsable del ataque. Se decidió sacrificar al animal, una medida considerada necesaria para prevenir futuras tragedias. Esta decisión, aunque difícil, subrayó las duras realidades de vivir cerca de depredadores salvajes y la naturaleza impredecible de sus interacciones con los humanos. La investigación sobre el ataque reveló que el leopardo estaba en óptima salud, sin signos de lesión o enfermedad que pudieran haber explicado su comportamiento agresivo. Este detalle solo añadió más misterio al incidente, planteando preguntas sobre los factores que podrían llevar a un animal aparentemente saludable a atacar a un humano. El funeral del joven Courtney fue una ceremonia solemne, asistida por muchos que conocían a la familia, incluidos otros guardabosques del KNP. La comunidad se unió para lamentar la pérdida de una vida arrebatada demasiado pronto, ofreciendo su apoyo y condolencias a la familia Antimane. Isaiah, con el corazón roto y desolado, luchaba por aceptar la pérdida de su hijo, su dolor agravado por los vívidos recuerdos de esa noche. Después de la tragedia, los líderes de los parques nacionales de Sudáfrica emitieron declaraciones expresando su profunda simpatía por la familia Antimane y reconociendo los riesgos que enfrentan aquellos que viven y trabajan cerca de animales salvajes. Reafirmaron su compromiso con la conservación de la vida silvestre, al tiempo que reconocieron la necesidad de una mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger al personal del parque y a sus familias. El incidente destacó lo impredecible de los animales salvajes, incluso aquellos que pueden parecer habituados a la presencia humana, y las trágicas consecuencias que pueden surgir de esta convivencia. Mientras la comunidad del Parque Nacional Kruger lamentaba la pérdida de Courtney Entimain, se les recordó la fragilidad de la vida a la sombra de la naturaleza salvaje. La tragedia fue un llamado a la acción, promoviendo discusiones sobre cómo proteger mejor a quienes viven dentro de los límites del parque,
asegurando que un incidente tan desgarrador no se repitiera. La memoria de Courtney, una joven vida perdida demasiado pronto, permanecería en los corazones de todos los que lo conocieron. Un testimonio sombrío de la peligrosa interacción entre los humanos y el mundo natural que buscan preservar. En el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, donde la belleza salvaje se mezcla con la aventura, la familia Van Rensburg inició lo que debía ser un inolvidable viaje de campamento. Entre las vastas sabanas y los ecos de la fauna, Erko Janse Van Rensburg, de 15 años, se vio atrapado en una pesadilla lejos del pacífico sueño que esperaba bajo el cielo estrellado. Erko era un chico de Centurión, cerca de Pretoria, que decidió pasar la noche en una tienda separada, una simple extensión del remolque donde dormían sus padres Erno y Cassandra, y sus 2 hermanas, ajenos al horror inminente. El campamento dentro del Crocodile Bridge Camp debía ser un refugio seguro, un enclave protegido en medio de la naturaleza salvaje. Pero el destino tenía otros planes, ya que un depredador acechaba en las sombras, observando a su presa desprevenida. El incidente ocurrió en las horas previas al amanecer, cuando la noche aún abrazaba la tierra con su fresco y oscuro manto. Fue entonces cuando una hiena, un astuto carroñero atraído por el olor humano, aprovechó una brecha en las defensas del campamento, posiblemente hecha por ella misma o por un jabalí desprevenido. Con sigiloso silencio, la bestia se acercó a la tienda de Erko, con una intención guiada por el instinto de supervivencia. El ataque fue repentino y brutal. La hiena, con mandíbulas tan poderosas como las del legendario gran tiburón blanco, mordió el rostro de Erko. El sonido de los huesos crujiendo mientras se rompían daba escalofríos. Arrastrado fuera de su tienda, Erko fue tirado por el suelo. Su camiseta de pijama servía de correa involuntaria. Era una escena sacada de una historia de terror bajo la indiferente mirada de la luna. Milagrosamente la conmoción despertó a Johan, el tío de Erko, que acampaba cerca. La vista que le recibió fue de puro terror. Su sobrino siendo atacado por una hiena, una imagen que atormentaría a cualquiera. Con adrenalina impulsando sus acciones, Johan hizo lo impensable. Ahuyentó a la hiena, un acto tan audaz como desesperado. El calvario de Erko estaba lejos de terminar. Consciente durante el ataque, fue testigo de su propia historia de supervivencia, una que sería contada con mezcla de asombro e incredulidad. El chico fue llevado al hospital, donde se sometió a varias cirugías para reconstruir su rostro mutilado. Las operaciones, intrincadas y delicadas, duraron horas, con los cirujanos trabajando para reparar las cicatrices físicas de esa noche. De vuelta en el Parque Nacional Kruger, el incidente causó conmoción entre los guardabosques y los visitantes. La brecha en la seguridad del campamento fue abordada de inmediato, pero la hiena siguió libre, recordando la naturaleza impredecible de lo salvaje. Los funcionarios del parque, aunque lamentando lo sucedido, instaron a los campistas a seguir las pautas de seguridad, subrayando que la línea entre humanos y fauna es tanto delicada como peligrosa. Las hienas, a menudo vistas como carroñeros de la sabana, se habían vuelto audaces, sus incursiones nocturnas en los campamentos cada vez más comunes. Atraídas por los restos de fogatas y la promesa de comidas fáciles, estas criaturas habían perdido el miedo a los humanos, un cambio de comportamiento que representaba un riesgo significativo. El incidente con Erko fue un recordatorio de esta dinámica en evolución, una narrativa que llamó a la vigilancia y al respeto por los habitantes indomables de lo salvaje. Mientras Erko se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, incapaz de hablar pero vivo contra todo pronóstico, su familia se reunió a su alrededor. El trauma del ataque dejó su huella, no solo en Erko, sino en todos los que lo amaban. Sus padres, sus hermanas y especialmente Johan, quien había sido un héroe en la hora más oscura, se unieron en su alivio y en su determinación de superar la adversidad. El ataque a Erko Janse Van Rensburg en el Parque Nacional Kruger sirve como un escalofriante relato de supervivencia, un crudo recordatorio de la naturaleza implacable de lo salvaje. En medio del horror, hubo destellos de resiliencia y valentía humana, un testimonio del espíritu indomable que nos define en momentos de crisis.
Mientras la familia Van Rensburg miraba hacia el futuro, lo hicieron con una renovada apreciación por la fragilidad de la vida y los lazos que los mantenían unidos, fortalecidos ante la adversidad. En la densa selva del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, un ordinario martes por la mañana del 20 de diciembre de 2022, se transformó en un evento que cambió la vida de Joe Nkuna, un guardaparques de 57 años. Nkuna era un experimentado guardián de la biodiversidad del parque. Realizaba su patrulla rutinaria en la sección de Pretorius Kop, junto a sus compañeros. La tranquilidad de la mañana se rompió cuando una manada de elefantes apareció, cruzando el camino ante sus ojos, un espectáculo común pero impresionante en este santuario natural. La paz se convirtió en peligro. Mientras los guardaparques mantenían la distancia, respetando el paso de los colosales animales, un elefante se separó de la manada. Con una rapidez que desmentía su tamaño, se giró, fijando su mirada en Nkuna. Antes de que pudiera reaccionar, el elefante lo atacó con una velocidad y ferocidad impresionantes, un aterrador testimonio de la imprevisibilidad de la naturaleza salvaje. Los colegas de Nkuna, al presenciar el horror, actuaron de inmediato. En un intento desesperado por salvar a su compañero, dispararon un tiro de advertencia al aire. El sonido agudo y resonante fue suficiente para ahuyentar al elefante, que regresó al matorral. El peligro inmediato fue evitado y llamaron por ayuda, activando su entrenamiento en este momento crítico. La respuesta fue rápida. Un helicóptero con un doctor y un equipo de apoyo llegó con urgencia. Nkuna estaba en estado crítico. El equipo médico trabajó arduamente para estabilizarlo antes de transportarlo al hospital más cercano. La gravedad de sus heridas era tal que fue colocado en soporte vital en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en Johannesburgo, marcando el inicio de un largo y arduo proceso de recuperación. Barbara Creecy, la ministra de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, visitó a Nkuna en el hospital. Durante su visita, lo encontró de buen ánimo a pesar de la gravedad de su situación. Nkuna, con 32 años de servicio como guardaparques, expresó una pasión por su trabajo y un deseo de volver a la selva, testimonio de su resiliencia y dedicación a la conservación. Creecy elogió su valentía y le aseguró su lugar vital dentro de la familia de conservación, destacando los peligros que enfrentan diariamente los guardaparques en sus esfuerzos por proteger el patrimonio natural de Sudáfrica. El ataque subrayó los riesgos de trabajar cerca de animales salvajes. Los elefantes, generalmente pacíficos, pueden volverse agresivos en ciertas circunstancias, como la presencia de crías o durante el periodo de must en los machos, cuando los niveles de testosterona aumentan y su comportamiento se vuelve impredecible. Este incidente demostró la imprevisibilidad de la naturaleza y la valentía de aquellos que eligen protegerla. La jefa de guardaparques, Catherine Dreyer, expresó alivio de que Nkuna no hubiera sufrido heridas fatales. Reconoció los peligros diarios que enfrentan los guardaparques y enfatizó la importancia de su trabajo en la protección de la vida silvestre y los recursos naturales del parque. La densidad de la selva, particularmente en ciertas épocas del año, puede dificultar ver a los animales desde la distancia y reaccionar a tiempo, aumentando aún más los riesgos de su deber. El incidente motivó una revisión de los protocolos de seguridad para los guardaparques en patrulla, buscando mejorar su protección sin comprometer su trabajo esencial. La dedicación de guardaparques como Nkuna y la rápida respuesta de sus colegas y el equipo médico destacan el valor y el compromiso que sostienen los esfuerzos de conservación en el Parque Nacional Kruger. A medida que la historia de Nkuna se difundió, no solo sirvió como una advertencia, sino también como una fuente de inspiración. Recordó a la comunidad de conservación y más allá, los sacrificios de personas como él, que enfrentan los peligros de la naturaleza con un compromiso inquebrantable para preservar el mundo natural para las futuras generaciones. El viaje de Nkuna, desde un encuentro aterrador hasta una recuperación esperanzadora, encarna el espíritu de la conservación, una búsqueda incansable de protección y preservación contra todas las adversidades. En el corazón del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica,
un renombrado destino para entusiastas de la vida salvaje, el guía de safari británico Curtis Plumb, de 38 años, se encontró en un encuentro peligroso que pondría a prueba su resolución y la rápida reacción de quienes lo rodeaban. Plumb, un guía experimentado con Nongo Safari Tours, había estado recorriendo los terrenos del parque desde 2011, impulsado por una profunda pasión por la naturaleza y sus habitantes. En una aparentemente normal tarde de jueves, bajo la atenta mirada del turista Grant Ford y su hijo adolescente, lo que comenzó como una observación rutinaria de vida silvestre se convirtió en una aterradora experiencia. Cuando el vehículo de Plumb, lleno de turistas ansiosos, se detuvo para admirar un leopardo avistado en la maleza, la tranquilidad del momento se rompió. Sin previo aviso, el leopardo, encarnando la imprevisibilidad de la naturaleza, lanzó un ataque. En un instante el depredador había trepado al camión de safari, fijando su atención en Plumb. El guía, con una chaqueta de safari que ofrecía escasa protección, encontró su brazo atrapado en las fauces del leopardo. El pánico se desató mientras los ocupantes del camión gritaban, su aventura en safari convirtiéndose en una pesadilla ante sus ojos. El caos que siguió parecía una escena de una película de acción, aunque con una dosis de realidad indeseada. Algunos turistas, en un desesperado intento por salvar a su guía, usaron sus cámaras como armas, golpeando al leopardo. Mientras tanto, testigos en una minivan Hyundai delante del vehículo de Plumb tomaron una decisión audaz. Golpearon al leopardo con la puerta de su coche, un testimonio de la ingeniosidad humana en momentos de crisis. A pesar de sus esfuerzos, el agarre del leopardo permaneció inquebrantable. Enfrentando una situación crítica, Plumb logró retroceder el vehículo, un movimiento que momentáneamente lo liberó de las garras del leopardo. Pero el animal continuó su persecución. Atacó el vehículo, incluso saltando sobre el capó en un intento por romper la seguridad del camión. Sin otra alternativa, ejecutó una maniobra que hirió al leopardo, pasando sobre sus patas traseras. La minivan se unió, pasando sobre el animal, un esfuerzo colectivo para neutralizar la amenaza. Tras el incidente, los oficiales del parque especularon que el leopardo había estado en conflicto con otro de su especie, como lo evidenciaban sus heridas. El encuentro sirvió como un recordatorio de la naturaleza impredecible de la vida salvaje y los riesgos inherentes en los safaris. Plumb, quien había viajado del Reino Unido a Sudáfrica motivado por su amor por la naturaleza, se encontró hospitalizado, un resultado impactante de su dedicación a guiar a turistas por las maravillas del Parque Nacional Kruger. El incidente capturado en cámara no solo destacó los peligros enfrentados por los guías de safari, sino también mostró el valor y la rápida reacción de los turistas que se levantaron a la ocasión. En medio del peligro, hubo un destello de humor en la absurda idea de usar cámaras y puertas de coche como herramientas de defensa contra un leopardo salvaje. Fue un testimonio de las formas impredecibles en que los humanos responden al peligro, una historia que, aunque llena de tensión, también capturó el espíritu indomable de aquellos que se encuentran a merced de la naturaleza salvaje.